Gracias, David. Bienvenidos a todos los que se han ido conectando a este nuestro webinar para entrar a este tema, la tercera dinámica de un movimiento saludable, que es la capacitación. Realmente uno de los fundamentos de nuestra estrategia, de nuestro movimiento. Así que vamos a entregar al Señor este tiempo. Señor, gracias por convocarnos esta mañana de diferentes lugares del continente. Queremos glorificarte, queremos poner delante de ti todo lo que vamos a compartir y nuestros corazones como esa tierra fértil, Señor, para que tú estés obrando conforme a tu misericordia. Bendice a David en esta primera parte y a los que vamos a estar compartiendo. En el nombre de Jesús, amén. Adelante, David, con la introducción. Gracias. Luz Marina va a colocar las láminas. Estamos muy felices de estar juntos de nuevo. Dios está haciendo cosas muy sorprendentes. Dios está uniendo a nuestro ministerio, DPP, Discipulado y Pastoreo de Pastores, a otros ministerios, especialmente la década de hacer discípulos. Estamos nos tornando más y más próximos en nuestra sinergia un con el otro. Entonces, este webinar acaba siendo para líderes del DPP, líderes de la década, y podemos ver aquí en la pantalla que eso está conectado a la Alianza Evangélica Latina. Entonces, es una grande alegría juntar fuerzas. Estamos entrando hoy en la tercera dinámica de un movimiento saludable, y esa tercera dinámica es la dinámica de la capacitación. Hay cuatro dinámicas. Disculpa, puedes volver. Hay cuatro láminas, hay cuatro dinámicas. Vuelve. La primera de las cuatro dinámicas fue el asunto de nuestro webinar 2 meses. La primera de nuestras cuatro dinámicas fue el discipulado personal en nuestro webinar de 2 meses atrás. El segundo, 1 mes atrás, fue sobre asesoría. Esta es sobre capacitación y el próximo mes será sobre redes sinérgicas y cada uno de nosotros ser una coyuntura entre lo que lideramos y algo mayor que nosotros. Con eso pasamos a la próxima lámina de capacitación. Queremos tratar de 4 asuntos hoy, una visión bíblica. Siempre que estás abriendo cualquier asunto, vale la pena parar y pensar, ¿cuál es la visión bíblica? Nosotros vamos a ver 3 versículos, es una visión muy sucinta, pero me fuerza a pensar, teniendo que ser limitado en lo que digo, ¿cuáles serían los versículos más importantes en la Biblia sobre capacitación? Después de eso pasaremos para el modelo DICES. La mayoría de nosotros no tenemos un modelo claro de cómo capacitar. Y este modelo no es el único, sin sombra de duda, pero es un modelo bastante firme, sólido y profundo, y vamos a gustar de ver eso. Después Munir va a nos explicar un poco más sobre la escuela de discipuladores, y finalmente Elaine va a nos compartir sobre la cultura de capacitación en tu iglesia. Pasando para la visión bíblica, primero texto es uno que conocemos muy bien porque es parte de la gran comisión, la frase de Mateo 28:19, enseñándolos a obedecer. Si tienes tu Biblia, ábrelo para este versículo, porque la mayoría de versiones, la Reina Valera, tiene enseñándolos a guardar, que es una traducción nada buena. Da el sentimiento de guardar en la biblioteca, guardar debajo de la cama, guardar no sé dónde, pero pierde completamente el sentido que debería tener, que es enseñándolos a obedecer. Hay un seminario en Honduras donde el director insistió que todos los profesores cambiasen cada una de sus aulas. Tenía que en cada aula enseñar lo que los estudiantes irían a obedecer. Fue un cambio de paradigma, fue una transformación para ese seminario.
Nosotros como pastores no somos nada buenos en hacer esto de forma general. Nuestras predicaciones del domingo raras veces llevan a las personas a obedecer, lleva a cambios en las vidas de las personas, en parte porque nunca pedimos que rinden cuentas sobre lo que predicamos. Y el próximo domingo ya entramos en otro asunto feliz de la vida y acabamos entreteniendo las personas y no entrenando las personas. Te animo a pensar en dar 3 minutos después de tu mensaje para las personas compartir de 2 en 2 qué van a hacer esa semana con base en lo que oyeron, enseñándolos a obedecer. El segundo texto es Efesios 4, 11 y 12. Ese texto nos habla de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que todos tienen un propósito, todos tienen un fin. Y eso es esta palabra perfeccionar, a fin de perfeccionar, que en el griego es la palabra catartizo. Catartizo quiere decir equipar, capacitar, remendar. Se usa esa palabra cuando a los discípulos están remendando sus redes, estaban catartizando sus redes. A veces tenemos que remendar los santos o restaurar los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Todos somos muy tentados en ser grandes ministros, sea del púlpito, sea en visitas a las casas, sea como fuera. Si vamos para un grupo pequeño, vamos para ministrar. Eso es un error profundo. Nuestro trabajo no es ser ministros. Nuestro trabajo es equipar o capacitar a los santos para que ellos hagan el ministerio. Nuestro trabajo es un trabajo de multiplicación, no colocando a nosotros mismos en primer lugar, y sí levantando otros para ellos ser ministros. El tercer pasaje es 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Wow. Pienso que esto debe ser la nueva versión, nueva traducción viviente. Esa frase, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, es un poco de choque. Pero los próximos verbos nos explican qué que la Biblia debe hacer. Debe nos corregir, debe nos ayudar a percibir cuando estamos equivocados, debe nos enseñar y debe nos capacitar en hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Si tu predicación y tu enseñanza no está capacitando a los santos para que ellos entren en acción, no estás entendiendo estos versículos. Con eso pasemos para el módulo DICES de capacitación. El módulo DICES tiene 5 palabras claves que son un acróstico. Demostración es el inicio de todo. Instrucción es lo que ya sabemos hacer. Confirmar en acción raras veces acontece. Evaluación, por ni ver lo que están haciendo, no tenemos evaluación. Y supervisión, vamos a ver cada uno de cada vez. Demostración, sin demostración no hay capacitación. Si tú quieres capacitar personas en evangelismo, tienes que demostrar cómo evangelizar. En el mínimo, pedir a alguien tomar el papel de alguien no creyente, pero mucho mejor. Si tú tienes un amigo no creyente y puedes pedir que te haga un favor de ir para ese grupo contigo, que tú necesitas hacer una demostración para ellos entender cómo funciona el evangelismo. Y si ese amigo concuerda, tú abres con algo real en la frente de las otras personas. Ellos van a aprender mucho más de tu forma de hablar, de que tu bosquejo o resumen del evangelio o cualquier contenido.
Van a aprender mucho sobre la forma que tú respetas la persona, la forma que amas la persona, la forma que tratas la persona como amigo. Entonces, demostración es el inicio de capacitación. Cuando tú procuras saltar demostración, nunca estarás capacitando. Segundo lugar, la letra I de dices, instrucción, donde especialmente debes dar una visión divina y una visión clara, un claro entendimiento de cómo tornar esa visión una realidad. Entra mucho en el cómo y demuestra el modelo de cómo hacer la cosa funcionar. D y C, confirmar en acción. Esto requiere algo que pastores no saben hacer de forma general: quedar quietos, observar en silencio. Nosotros somos fantásticos en hablar, somos terribles en quedar en silencio, sea silencio delante de Dios, sea llevar nuestro grupo pequeño a estar en silencio delante de Dios y oír a Dios, o sea que tú visitas un grupo de tus líderes como observador, que después de un saludo inicial tú dices: yo estoy aquí como observador, me perdone que no voy a participar hoy, estoy aquí para apoyar a mi amigo, el líder, y poder confirmar lo que él está haciendo aquí. Entonces, observar en silencio. Cuando hacemos eso, abre la puerta para la letra E, evaluación. Evaluación especialmente incluye autoevaluación. Siempre preguntar para la persona, y si hay un grupo que está juntos, ¿cuáles fueron los puntos altos de lo que acabamos de ver? Y después de tener 3, 4, 5 puntos, yo especialmente gosto de personas hacer una evaluación de mí mismo, porque ellos aprenden que yo también tengo puntos a mejorar. Y si yo tengo puntos a mejorar, ellos no quedan con vergüenza cuando es su vez de pasar por evaluación y percibir que también hay puntos a mejorar. Dices, después de evaluación, supervisionar, acompañar a las personas, no abandonar a ellas. Sabe, con el bautismo eso acontece con mucha frecuencia. Cuidamos de la persona, enfocamos a la persona, acompañamos a la persona, visitamos la casa de la persona, hacemos 1000 cosas con la persona hasta que se bautiza. Ahora que Dios le cuide, porque nadie más va a cuidar. No podemos hacer eso. En capacitación, si no supervisionas, lo que acontece es que las personas con cierta rapidez vuelven a su rutina anterior. Vuelven a hacer lo que ya sabían hacer antes de la capacitación. Una de las razones que insistimos que un líder de un microgrupo de discipulado debe estar en otro microgrupo de discipulado es que él necesita continuamente ser refrescado en recordar cómo que discipulado es diferente de un culto en la casa o una enseñanza. Entonces, supervisión, no abandonando, acompañando, asesorando, mentoreando. Con eso voy a pasar la palabra para Munir, que nos va a compartir más sobre la escuela de discipuladores. Munir. Gracias, David. Entonces entramos a esta gran estrategia que Dios está usando y que tiene mucho potencial, nuestra escuela de discipuladores. La visión de la escuela es capacitar pastores y líderes estratégicos para catalizar movimientos de iglesias saludables y discipuladoras. Como vemos aquí en el gráfico, líderes corriendo hacia ser una iglesia saludable y ser líderes saludables. Ese es el fin realmente de la escuela. El currículo básico tiene 3 cursos. El primer curso es el discipulado personal, que consta de 2 módulos básicos y otros módulos opcionales, y combina con los microgrupos usando la Biblia del discipulado. Tenemos que entender eso, que la escuela está movilizando, motivando a sus líderes no solo a tener sus grupos de aprendizaje, sino el inicio de microgrupos de discipulado usando la Biblia del discipulado.
Un segundo tema, las marcas de una iglesia saludable y discipuladora, que son 4 módulos sobre las 4 marcas. Y el curso 3, movimientos de iglesias discipuladoras, que también tiene 4 módulos sobre esas 4 marcas. Ese sería el currículo básico de la escuela. Los grupos de aprendizaje, la escuela se basa no solamente en una excelente plataforma de educación a distancia, sino que genera lo que es el ADN de nuestro movimiento, que son los grupos pequeños, que los llamamos grupos de aprendizaje de 3 a 5 personas, incluyendo el líder, que luego del trabajo individual en la plataforma se reúnen semanalmente para dialogar bajo una guía sobre el tema de la semana y también practicar el discipulado. Estos grupos de aprendizaje se vuelven microgrupos de discipulado. El propósito del primer curso es justamente afirmar la visión y práctica de ser y hacer discípulos para luego transicionar a microgrupos de discipulado y practicar un buen tiempo los microgrupos. También hay una versatilidad. Estos módulos pueden ser hechos también en diferentes tiempos, algunas opciones, por ejemplo, hacer las 4 sesiones en un día, quizás un sábado, la posibilidad de los participantes asistir 1 o 2 videos como tarea previa y mostrar los otros 2 videos durante la sesión del día, 2 encuentros semanales con 2 sesiones cada uno para completar los 4. No recomendamos separar las sesiones por más de una semana. La experiencia muestra que las personas tienen dificultad en mantener el tema enfocado cuando las sesiones son más separadas. Entonces, tenemos una agenda importante anual, semanal, por cursos, por módulos, pero también esta herramienta y lo que se ha producido y se está produciendo puede ser usado de manera versátil según la necesidad, según el avance de cada país. El patrón básico, todos los módulos tienen un patrón de 4 sesiones con un video de 30 minutos por sesión, más las evaluaciones escritas. Aquí aprendimos un poco de la experiencia. Al inicio del primer curso que lanzamos, había 4 videos en cada sesión y mucho para poco tiempo, pero ahora ya se ha dosificado más o menos según lo que podemos trabajar como líderes estratégicos semanalmente en la plataforma y en nuestros grupos de aprendizaje. El año básico, el currículo del año básico, entonces son 2 módulos de la escuela y 4 módulos de la Biblia del discipulado. El primer semestre, por ejemplo, la introducción a la escuela, esta fecha es muy importante. Anótela, por favor, en su agenda ya con un buen tiempo de anticipación. El 30 de enero estamos ya lanzando el año básico, 30 de enero del 2023, la escuela en su año básico, y a partir de ahí vamos a ir haciendo seguimiento a lo que viene después. El punto 2, visión de iglesias saludables y discipuladores, es un encuentro. Luego entramos al primer módulo, la visión de discipulado personal, que tiene las 4 sesiones, seguido del módulo de la comunión, de la Biblia del discipulado, en 8 sesiones, seguido del módulo del discípulo saludable, la Biblia del discipulado, 8 sesiones. Entonces, como ven, hay una introducción que abre el panorama respecto a este primer curso. Luego entramos al primer módulo, combinando los módulos del discipulado, llevando el equipo de aprendizaje a ser un microgrupo de discipulado. Y el segundo semestre, la práctica del discipulado, segundo módulo de la escuela, con 4 sesiones, combinando el módulo de discipulador saludable de la Biblia del discipulado, el módulo de la selección también de la Biblia del discipulado, seguido con fatiga del alma, primera sesión y sesión de cierre. Básicamente, para no dar demasiada información, ese es un primer curso, un primer
año hay una agenda, hay una currícula, entonces, para desarrollar. Y me gustaría también mostrar la plataforma rápidamente. Aquí estoy en la plataforma ya de educación a distancia. Estamos con la Escuela de Discipuladores. Aquí están los 3 cursos. Por ejemplo, hay un video introductorio, hay algunas indicaciones de cómo trabajar en la plataforma. Aquí en la parte de abajo están los módulos, por ejemplo. Si entramos aquí a un primer módulo, como un ejemplo, aquí hay una introducción acerca de este módulo y luego pasamos a las lecciones o temas semanales. Ahí están los temas semanales, está también los videos, la evaluación diagnóstica, el video y la evaluación formativa, etcétera. Entonces, ahí tenemos ya la plataforma que está también sufriendo algunos ajustes. Hemos estado aprendiendo, ha sido un año de aprendizaje, unos años de aprendizaje respecto a la dosificación, respecto a ser muy amigable. La plataforma ya es una plataforma diferente. Iniciamos con una plataforma que no era paga, ahora tenemos una plataforma paga específica que está diseñada para nuestros requerimientos. Entonces, esta es una gran herramienta dentro de este gran concepto de capacitación para ser usado en todo el continente. Recuerden que deben ir haciendo sus preguntas. Al final vamos a estar respondiendo también preguntas cortas, preguntas claras y preguntas concretas. Paso el micrófono a Ila N para la siguiente parte. Adelante, Ila. Gracias, Munir. Es muy interesante que tenemos esta opción de una plataforma de educación a distancia. Es muy interesante porque es un proceso de automatizar y facilitar que todos nosotros podemos tener acceso, no solamente nosotros, mas nuestros líderes, nuestros pastores de nuestros proyectos y así adelante. Me gusta compartilhar com vocês nesta manhã a cultura de discipulado em tua igreja, cultura de capacitação em tua igreja. Quando falamos de cultura, falamos de conjunto de más atividades y acciones que tienen el objetivo de una capacitación formativa. Nuestra cultura no es capacitación formativa, nuestra cultura es informar solamente nuestros líderes, nuestros pastores, pero solamente tener la información no es suficiente. Es necesario que la información se transforme en una capacitación, en un proceso formativo. Entonces, en nuestras iglesias, no solamente en iniciativas de discipulado, pero también en iniciativas de nuestros cultos, nuestros equipos de ministerio, necesitamos tener la perspectiva de hacer siempre iniciativas que promueven, facilitan la formación de la persona, no solamente la información para sí. David nos habló de ensinar a obedecer. Entonces, no solamente la información, pero un proceso intencional de formación. Entonces, el pastor, nuestra primera recomendación para una cultura de discipulado en tu proyecto, en tu iglesia local, es el pastor o la pastora debe ser adiestrado como capacitador. Nós reproducimos o que somos. Ensinamos o que sabemos, pero reproduzimos o que somos. Então, se nós somos, outros pastores, pastoras, líderes de nossos projetos, somos bom capacitador, podemos também capacitar capacitadores em nossos projetos e igrejas. Entendendo e praticando dices que David nos muito bem explicou, asesorando e acompanhando o especialista em capacitação de la igreja. Mira bem, estamos falando de uma grande cultura de discipulado e a sinergia entre capacitação, discipulado, assessoria.
Es muy importante tener clareza de que discipulado, asesoria, capacitação é um processo sinérgico, pero necessitamos ter espaços intencionais de capacitação. Então, nós outros pastores estamos muito acostumados a falar, predicar domingo. É muito lindo no Brasil quando temos encontros de igrejas saudáveis e discipuladoras e necessitamos que nos encontros o pastor hable en la plenária, pero o pastor é acostumbrado em falar, predicar, não ensinar, não interagir com material, manual, mas com processo formativo. É muito lindo ter que falar com este pastor e ajudar ele a ganhar a perspectiva de que estamos em encontro, não é uma prédica do culto, é encontro formativo e a plenária necessita ganhar esta cultura de formação, de capacitação. É muito lindo o processo. Então, ele diz, que lindo isso, estou aprendendo a falar diferente neste espaço de capacitação. Então, necessitamos cambiar nossas perspectivas quando estamos falando de capacitação. Se possível, deve ter alguém fora da igreja que lhe assessora em isto. Você pode mirar como David habla, como Munir habla, como eu hablo aqui. Vocês têm material de tarefa prévia para anotar, têm aqui dispositivos para mirar, é encorajado a fazer anotações. Tudo isso é uma cultura de discipulado. Tu necessita participar quando é capacitação. Nós aprendemos na medida em que participamos do processo, não somente como ouvintes, mas também como participantes, fazendo nossas anotações, tendo bom material para expor o que estamos falando. Então, deves levantar especialista em capacitação na igreja, o próprio pastor sendo especialista, hasta que consiga fazer isso. Então, a primeira recomendação para uma cultura de capacitação em tu projeto ou igreja local é tu mesmo, pastor, pastora, ter a habilidade de fazer capacitação, não somente informação para tu projeto e tu líderes. Segunda recomendação é especialista em capacitação para toda a igreja. Toda a tua igreja local ou tu projeto. Temos muitos projetos, falamos de Assembleia de Deus e outras denominações, outras redes ou associações de pastores. Devemos ter especialistas em capacitações para nossa rede, nossa igreja. Esta pessoa possivelmente é profissional em campo de educação ou alguém que tem a cosmovisão de educação, educação de adultos, como também de meninos e adolescentes. Então, este especialista apoia e capacita os especialistas de capacitação em diversos equipos. Necessitamos ter capacitador em ensinança do EBD em nossas escolas, ensinança de meninos, ensinança de jovens. Então, pero necessitamos de alguém que os ajuda a ser bom capacitador. Então, isto empieza comigo, contigo, como pastor, pastora, pero você e eu não conseguimos fazer tudo. Necessitamos capacitar os santos em nossas igrejas, os ministros em nossas igrejas. Terceira recomendação é cada equipo de ministério deve ter seu especialista em capacitação. Aqui eu falo não somente do equipo de igreja local. Tu projeto necessita ter alguém que voa alto, vuelo alto em capacitação, tem graça de Deus em capacitação. Eu não tenho graça de Deus, não me invita para predicar em tua igreja. Eu não tenho muita graça em predicar em culto. Eu tenho graça em ensinar, é meu dom. Então, necessita identificar quem tem este dom de ensinança, pero com dom de ensinança não somente de informação, com essa cultura de capacitação, processo formativo.
de las personas. Então, estás pensando em projeto em tu denominação de discipulado e pastoreio de pastores, estás pensando em tu igreja local, processo de capacitação, necessita de ter pessoas com graça de Deus, especialistas. E, cada equipe ter sua capacitação. Nosso documento está pouquinho diferente aqui. A escola de discipuladores, o pastor e depois sua equipe pastoral deve aproveitar os módulos da escola que Munir nos apresentou. É muito interessante você mirar como há processo de capacitação, não somente de assistir os vídeos, pero de interagir com os vídeos, interagir com as pessoas que assistiram os vídeos, fazer anotações, aplicar em sua vida. Tudo isso é processo de capacitação, ensinar a obedecer. Tem na escola bom modelo para fazer capacitações em tu igreja, em tu projeto, com tarefas prévias, com segmento, aplicação, buenos princípios que estão claros em la escola. Então, não hace com tus líderes na igreja local ou tu grupo piloto em tu denominação, sem tu mesmo ter sido, não sei se habla assim em espanhol, perdão, fazer esta capacitação tu mesmo. Tu necessita dominar, necessita conhecer bem, ter vivido o processo para fluir de tua vida, ajuda para outros que estão a viver o processo de capacitação em la escola. É muito importante começar por ti mesmo. Então, ter uma educação continuada, encontros especiais. Trimestralmente separar sábado por la manhã ou sábado inteiro para capacitação de los líderes de la igreja ou de tu projeto de discipulado e pastoreio de pastores. Anualmente separar final de semana para retiro de los líderes que inclui algum aspecto de capacitação. Para mim é muito lindo ter encontros com toda a rede. Tiene encontro de toda a rede de los luteranos, de los projetos de discipulado e pastoreio de pastores e de igrejas saudáveis e discipuladoras no Brasil. Então, miramos o que necessita alinhar em nosso projeto com os luteranos, assessorando eles. Então, miramos, necessitamos alinhar a qualidade de ser bem assessorado, o líder de microgrupo, o projeto em igreja local. Uau! Então, vamos fazer encontro de toda a rede para alinhar a capacitação de assessores. É muito lindo. Nossa necessidade determina o que vamos fazer de capacitação em cada projeto, assim também em nossa igreja local. Depois, ter educação continuada, encontro anual online de igrejas saudáveis e discipuladoras. Temos já uma fecha para 2023 de encontro de uma igreja saudável e discipuladora na Venezuela. O encontro é muito lindo porque mira não somente uma plenária de falar como é lindo biblicamente, como devemos fazer, pero tem também seminários onde muitos especialistas hablam e mostram estudos de casos, como hacemos isso. Então, é encontro com uma cultura forte de discipulado. Temos pequenos grupos, perguntas-respostas, e assim, várias dinâmicas de interação para que pueda bom material. É bom encontro para você participar e pensar em tu projeto denominacional, ter encontros assim ajudam muito para alavancar, levantar vuelo em tu projeto, para dar visibilidade em modelo de igreja saudável e discipuladora. Outro, o encontro anual do discipulado e pastoreio de pastores, temos uma cumbre
agora de nossos retiros de líderes de países, muitos estaremos juntos. É muito lindo. Queremos não somente sair com informação, pero é parte de processo de formação de nossos líderes de países, de DPP e DHD também, que estarão junto conosco em Bogotá agora em outubro. Pero a Cumbre Global de Liderazgo de Willow Creek é uma boa recomendação para que haga uma búsqueda em Google com o nome de tu país para mais informações de la cumbre da Willow Creek. Normalmente, cada cidade tem fechas específicas para encontros presenciais e às vezes online. Pode variar entre novembro e março de cada ano. Então, tem uma cultura de estar em diversos encontros, e em estes encontros poder receber, aprender del outro o que Deus está fazendo e como outros estão fazendo em seus projetos, em suas igrejas. É uma cultura de capacitação, é uma cultura de aprender de todos e de tudo, em todo momento. Gracias, Munir. Gracias, Hila. Tu español está muy bueno. Hay una pregunta. Pueden hacer sus preguntas en el chat sobre la escuela y el costo. Sí queremos que la escuela de discipuladores sea autosustentable, por eso tiene un costo básico de $10 el módulo, de los cuales el 30% va a costos de plataforma, automatización, pedagogía del módulo, la parte técnica, etcétera. Y un 70% que va también a coordinadores. Queremos tener coordinadores en cada país y también una administración internacional. Entonces, esos $10 tienen efectos realmente en el autosustento para que la escuela pueda seguir funcionando, pueda dar ese servicio técnico. Y ampliando un poquito el tema de la escuela de discipuladores, ¿qué tiene la escuela? Tiene videos, como hemos visto, acompañado de notas para seguir el video con preguntas, etcétera. Tiene autoevaluaciones en línea, tiene también como documentos, tiene evaluaciones formativas, tiene lecturas adicionales, tiene herramientas también que David está compartiendo, los que compartimos, tiene un producto de cada módulo, un producto del curso, y también tiene una guía para las reuniones del equipo de aprendizaje. Entonces, trata de incluir varios de los elementos de capacitación a distancia, la relación entre los miembros del equipo, etcétera. Entonces, está pensado en una pedagogía, una didáctica que sea que tenga más elementos de capacitación. Entonces, sí tenemos un costo y como expliqué, esos son los ítems que se cubre con ese costo. Entonces, seguimos recibiendo preguntas. ¿Cómo puede describir un proyecto básico de discipulado? Necessitamos discernir entre discipulado de novos convertidos e discipulado de líderes. Nós temos uma iniciativa de ajudar nossos pastores e nossos líderes a ser discípulos e discipuladores. Então, o líder, o pastor, não necessita a doutrina básica de salvação, de quem é Deus, e algo assim. Necessita ganhar o valor do que é ser discípulo, ser discipulador. Então, nós temos o conjunto a ter relacionamentos em grupo pequeno de discipulado e ter contenido que ajuda para crescer em la área de ser discípulo e discipulador. Então, temos primeiro a capacitação para entender o que é o discipulado relacional, intencional e transformador. Então, fazer microgrupos ou grupos pequenos de pastores ou líderes entre si e ter contenido que provoca o crescimento, provoca minha vida em aplicar princípios de ser discipulador, de ser discípulo e depois de também ser uma pessoa saudável emocionalmente
profissionalmente em diferentes áreas. Então, o currículo é diferente para o líder, pero o currículo solamente não é discipulado. Então, o básico para o discipulado de líderes e pastores é viver relacionamento de discipulado em pequeno grupo e ter currículo de aprender a ser discípulo e discipulador. Pero com novo convertido, tiene la misma, pero ter relacionamento de discipulado, seja uno a uno ou em pequeno grupo, em célula ou pequeno grupo, ter relacionamento de discipulado. Pero o novo convertido necessita ter currículo especial para crescer, primeiro em conhecer Jesus, quem é Jesus, sua salvação e assim adiante, a base de la fé. Gracias, Sila. Entonces, la forma que lo describimos cuanto a la escuela de discipuladores tiene a ver con dos componentes, dos elementos. El primero es capacitación en la visión y práctica de microgrupos, aprendiendo qué es y cómo que es. El segundo es vivencia de 4 temas que tienen a ver con discipulado. Comunión. Siempre comenzamos nuestros grupos con relacionamiento. Discipulado es relacionamiento. Okay. Entendo que David está falando de nosso módulo de la Bíblia do discipulado de comunhão, então ser discípulo, ser discipulador, pero entendo que ele está falando de las 4 dinámicas que estamos falando em nosso webinar, de viver discipulado, assessoria, capacitação e redes sinérgicas, que é nosso discipulado. Todo bom projeto de discipulado necessita ter as 4 estratégicas, as 4 dinâmicas.